hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pueden sentarse. Déjenme compartirle un poco lo que a mí me pasó, y creo que a algunos les pasó. Pues cuando yo me convertí, nuestra cultura cristiana estaba muy enfocada, y creo que todavía, lo que pasa es que como estoy en mi burbuja de Huile, no sé mucho lo que pasa afuera, pero nuestra cultura cristiana estaba muy enfocada en las promesas. Entonces, nos enseñaban a aprendernos pasajes de promesas, y muchos de ellos nos los enseñaban, uno para defender la Biblia, otro para evangelizar, etc. Este es uno de estos pasajes, desde el versículo 19, que a mí me enseñaron. Y me lo enseñaron como un texto que defiende la integridad de la Biblia. Tenemos también la palabra profética más segura, etcétera, etcétera. Pero lo que no me dijeron cuando me enseñaron esto, es que estos 3 versículos, del 19 al 21, se refieren únicamente al Antiguo Testamento. No hablan del Nuevo Testamento, solamente del Antiguo Testamento. Sin embargo, el pasaje sí habla del Nuevo Testamento. Por eso leímos el versículo 16. En el versículo 16 Pedro está diciendo: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Qué es dar a conocer el poder y la venida? Está hablando del Evangelio. ¿Y dónde encontramos el Evangelio? En el Nuevo Testamento. Pedro en esto está haciendo una defensa de la enseñanza del Evangelio. ¿Qué encontramos en? Ahora, esto también es específico y ahora vamos a ver a qué se refiere. Pero antes de eso, estamos en el mes de la Biblia. Y bueno, los que me conocen saben que yo no camino con tal cosa de fecha tal y tal. Esto es como, por ejemplo, la Navidad o la Semana Santa, que yo no sé cómo era al principio, pero hoy ni siquiera las iglesias lo valoran. Es un día para hacer un drama, crucificar de nuevo a Jesús y hacer algunos de que ganan almas y demás. Pero la pregunta es, ¿entiendes lo que pasó? ¿Entiendes lo que estás celebrando? ¿Entiendes por qué tal fecha? O sea, ustedes entienden hoy, la mayoría de nosotros ni siquiera estamos conscientes la mayoría del mes, que es el mes de la Biblia. ¿Entienden la importancia de que sea el mes de la Biblia? ¿Entienden la importancia de que en nuestro país haya una fecha separada para celebrar o para conmemorar o para dar, resaltar la importancia de la palabra de Dios? La mayoría, mire, no podía, quien hizo esta ley, no podía hacer una ley específicamente para la Biblia. ¿Por qué? Porque hay muchas religiones. Sin embargo, esta ley es específicamente para la Biblia. Y eso muchas veces nosotros no lo meditamos y no lo entendemos. ¿Por qué? Porque es el mes de las Sagradas Escrituras. No existe en el planeta ninguna escritura sagrada sino solo la Biblia. Ahora, alguno dirá, pero ¿y qué pasó con el Corán? O con el Brahma Gita, o con las cosas estas que tienen los indios. Es que esas escrituras están hechas para demonios, no para Dios. Solo hay un Dios. Así que si solo hay un Dios, solo hay una Sagrada Escritura. Los demás pueden creer que tienen escrituras sagradas, pero no. Solo hay un Dios. Así que solo existe una Sagrada Escritura y esa es la Biblia. Y nosotros tenemos que estar claros y entender realmente. Usted puede discutir con cualquiera y le pueden decir un montón de cosas. La pregunta es si usted entiende quién es. Si usted entiende quién es el Dios al que usted está, entre comillas, adorando. El Dios que usted está sirviendo. No es cualquier cosa. Nosotros tenemos al único Dios. Solo uno fue el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. No hay más. Por lo tanto, las escrituras que son dedicadas a otros dioses no son sagradas. Son diabólicas. Y nosotros tenemos que tener eso claro, muy, muy claro. Yo no me voy a cansar de hacer énfasis en la lectura constante y consistente de la Biblia. Y tan importante como eso es
su aplicación. Mire, ¿cuál es el problema del cristianismo? Nosotros nos damos golpes de pecho. El libro más vendido de la historia, la Biblia. Pero puede ser que sea el menos leído también. Porque los cristianos no leen la Biblia. Cometemos tantos errores por simple y sencillamente no leer el manual. Yo recuerdo cuántas mesitas, bueno, no sé, fueron tantas que, porque yo soy medio terco, tantas mesitas que traté de armar sin leer el manual y siempre tenía que correr el manual de vuelta. Porque el tornillo este no era el que iba aquí, sino el otro. Y el palo este que estaba poniendo acá iba del otro lado. Y su vida está hecha un sancocho porque usted no quiere obedecer el manual. Porque usted no quiere seguir lo que la palabra de Dios dice. Porque usted cree que usted sabe más que Dios y que sus amigos saben más que Dios y que sus padres saben más que Dios y que todo el mundo, sus profesores, su jefe, todo el mundo sabe más que Dios. Entonces usted vive su vida y al final tiene su vida enredada porque usted cree que sabe más que Dios. Yo quiero pedirle, hermanos, que presten atención, que presten en realidad mucha atención a lo que Dios quiere hablarles hoy. Si usted no es sueño, vaya a lavarse la cara. O haga como yo. Cuando tengo mucho sueño me paro y me quedo parado en la parte de atrás. Así como la hermana Porfiria. La hermana Porfiria nunca le da sueño. Ya creo que ella duerme como 3 minutos al día, pero yo, a mí sí me da sueño. Así que yo me tengo que parar por ahí atrás. Tengo que pedirle perdón a la hermana Porfiria porque yo hago broma y a veces ya no le gusta, pero bueno, ella dice que yo siempre la tomo de ejemplo. Es que la hermana Porfiria y yo tenemos un vínculo desde que llegué aquí. Ella no se ha dado cuenta, pero yo la quiero mucho. Haga lo que tenga que hacer, pero no se lo pierda. Mire, yo soy uno que a veces me doy excusa, pero cuando yo voy a la Biblia me choco. Yo puedo pensar que tengo razón para dormirme. No, lo que pasa es que me acosté tarde anoche. Pero cuando voy al huerto de Getsemaní, me choco con Jesucristo. La Biblia dice que ellos, sus ojos estaban cargados de sueño. Y Jesús regresó y le dijo, no he podido ver ni tan solo 1 hora. Pero es que esa gente tiene sueño. No, es que no. ¿Cuál es el problema? El problema es que en realidad nosotros no estamos viviendo en el Espíritu. Piense en algo. Piense en algo. ¿Usted sabe qué pasa cuando una persona tiene, por decirle, 20 minutos derramando sangre y quiere hacer fuerza? ¿Sabe lo que pasa? No puede, está débil. Ahora, piense. ¿Cuánto tiempo tuvo Jesús derramando sangre antes de ir a la cruz? Toda la noche. Por lo menos desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Y lo querían hacer cargar un madero súper pesado. Y no pudo. Pero siga pensando. Porque una persona que derrama sangre como derramó Jesús, casi no puede hablar. Pero Jesús en la cruz dijo 7 cosas distintas. Y al final dice la Biblia que clamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo si no tenía sangre? Cuando él dijo eso, ya no había sangre, pero es que él estaba sostenido por el espíritu. La carne estaba muerta. O sea, Jesús estaba muerto. Todos nosotros en esa condición que él dijo, Padre, en tu mano, estábamos ya muertos. Físicamente no había, ya hace rato que teníamos los ojos y no respondíamos. Y él está clamando porque está clamando por el Espíritu. Ahora, nosotros tenemos que comprender algo. Y yo quiero que usted comprenda algo. Si usted no entiende la palabra, no puede vivir para Dios. No puede. Usted podrá tener una idea, usted podrá creer, y de hecho usted se encuentra muchas veces que, pero a mí no me parece. Bueno, puede ser que no te parezca, pero Dios dice otra cosa.
No, que yo creo. No importa lo que tú crees, ¿qué es lo que Dios dice? O sea, ¿para quién vives tú? ¿Para ti o vives para Dios? ¿Vives para tus ideas o vives para las ideas de Dios? Tienes que tomar una decisión, porque yo tomé la mía. Yo tomé la mía. Yo decidí vivir para Dios. Y a veces no es fácil porque mi carne quiere mandar y ella, quieta, tú no mandas. No. O vives para Dios o no vives para Dios. Entonces, la Biblia dice muy claramente que el espíritu y la carne se oponen para que no hagas lo que tú quieres. O haces lo de la carne o haces lo del espíritu, pero no puedes estar en el medio. No hay tal cosa. Entonces, vamos a ver lo que Pedro está diciendo acerca de la palabra. ¿Ok? Y en realidad vamos a tomar casi todo el capítulo 1, pero vamos a empezar con el versículo 16. Dice, Pedro dice, ok, primero vamos a una pregunta. La primera pregunta es, ¿por qué nosotros debemos leer el Nuevo Testamento? Ahora, Pedro nos da razones para leer el Nuevo Testamento. Mire lo que dice Pedro. Pedro dice, porque no nos hemos dado a conocer. ¿Quiénes son hemos? Porque aquí está hablando Pedro. Sí, se refiere a los apóstoles, pero se refiere específicamente a dos porque ya uno estaba muerto. Está hablando de Juan y Pedro. ¿Por qué yo sé que está hablando de Juan y Pedro? Porque está hablando del monte de la transfiguración donde solamente estaban Juan, Pedro y Jacobo. Y habla de que ellos vieron y oyeron. Solamente Juan y Pedro quedaban vivos en ese momento de los que habían oído. Sin embargo, eso igual abarca a todos y ahora les explico por qué. Entonces, Pedro dice, en el versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. De nuevo, ¿quiénes eran? Juan y Pedro. Jacobo ya había muerto cuando esta carta se escribió, así que él ya no contaba. Sin embargo, Juan y Pedro hablaron de su experiencia con Dios. Ahora, ¿qué hicieron Tomás, Mateo, Natanael, Andrés y el resto de los apóstoles? ¿Qué hicieron? Lo mismo, ellos hablaron de su experiencia con Cristo. Pablo habló de su experiencia con Cristo. Él dice, mi doctrina no es mía. Me fue enseñada por revelación, no me la enseñó ningún apóstol ni ningún grande, me la enseñó el mismo Señor. Él hizo exactamente lo mismo que hizo Pedro y que hizo Juan. Hablaron de lo que ellos habían experimentado con Dios y ese es el testimonio que nosotros recibimos hoy en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que hay en el Nuevo Testamento que Pedro dice? Pedro dice, hemos dado a conocer la venida. Espérense, me salte algo. Ajá. No os hemos dado a conocer el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mire, porque no os hemos dado a conocer el poder de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué hay en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento vemos el poder de Jesucristo. Pero ¿cuál es ese poder de Jesucristo? Nosotros tenemos la tendencia humana de ver todas las cosas al revés de Dios. Cuando vemos el poder de Jesucristo, vamos allá a los evangelios y lo vemos echando fuera demonios, sanando enfermos, etcétera, etcétera. Y sí, eso es poder. Pero no es el poder de que él nos está hablando Pedro. Déjeme mostrarle un poco sobre ese poder divino. Versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino ¿qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿De qué está hablando? El poder del que está hablando es nuestra salvación.
¿Y cómo somos salvos? Somos salvos por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y este es Jesucristo. Primera de Pedro 1:5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Realmente el poder que a nosotros nos interesa es el poder que nos hace salvos por medio de Jesucristo. Alcanzamos la salvación por seguir, por creer en Jesucristo, por la fe en Él. El poder se hace manifiesto cuando conocemos a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que es lo que dice el versículo 3. Dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando nosotros conocemos a Cristo, el poder de Él se manifiesta en nosotros para salvación. ¿Qué dice más Pedro? O sea, una de las cosas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas de Pedro, en las enseñanzas de Pablo, en la enseñanza de Mateo, de Lucas, etcétera, es el poder de Dios que nos salvó a nosotros del pecado y de la muerte. Lo segundo que vemos en los evangelios, Pedro dice, porque no nos hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, en los evangelios vemos el poder de Dios para salvarnos. Pero también vemos que el evangelio nos habla de la venida de Cristo. ¿Cuántos esperan que Cristo venga? El versículo 4, bueno, 3 y 4 leemos de nuevo, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué promesas? ¿Qué promesas? ¿Qué promesas se incluyen ahí? Bueno, Hechos 1:11. Ahí, si están anotando, pueden anotar Marcos 13:26 y Lucas 21:27. Pero vamos a Hechos 1:11. Para que veamos una promesa de la cual ya hablamos, por cierto. Dice, cuando Jesucristo ascendió, dice que se pararon dos hombres con vestidura blanca al lado de los apóstoles y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Tenemos la promesa de que Cristo va a venir. En Lucas 21:27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. El que está hablando aquí es el mismo Jesús. Y en Marcos 13:26, Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ahora ustedes pensarán que es el mismo pasaje y el mismo versículo. Sí y no. Porque en uno dice con gran poder y gloria y el otro dice con poder y gran gloria. O sea que Jesús va a venir con gran poder y con gran gloria. Uno complementa lo que al otro le falta. Va a venir con gran poder y con gran gloria va a descender el Señor Jesús. Entonces, tenemos la promesa de que Cristo va a venir. ¿Ok? Segunda promesa. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Versículos 14 al 16. Dicen así. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos la promesa de resurrección cuando Cristo venga. Vamos a resucitar, dice el Señor. Entonces tenemos la promesa de que Cristo vendrá. Tenemos la promesa del mismo Jesús de que si morimos, en Él vamos a resucitar. Hay muchos más pasajes en eso. Versículo 17, ahí mismo dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, con el Señor, perdón. Entonces, el 1 Corintios 15 nos dice que vamos a hacer, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos van a ser transformados. No vamos a subir tal, no es que Cristo viene y los muertos resucitan y todos nos vamos, no. Jesucristo viene, los muertos resucitan, los que estemos vivos seremos transformados en un cuerpo glorificado, y entonces todos vamos a ascender para estar con el Señor. Esa promesa la tenemos también el Señor. Y ahí mismo el versículo 17 dice que así estaremos siempre con el Señor. Grandes y preciosas promesas que tenemos en el Señor. Entonces, ¿qué más? Pedro dice: oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Estuvimos ahí. O sea, Pedro está diciendo, no es que vino un rum rum por ahí de que Él se transfiguró y yo lo escuché. No, yo estuve ahí. Yo lo vi, yo lo oí. Lo que te estoy diciendo no fue que me lo contaron, yo te estoy diciendo lo que pasó porque yo estaba ahí. O sea, nosotros tenemos el testimonio de alguien que estuvo presente, un testigo presencial nos está diciendo lo que pasó. Por lo tanto, nosotros debemos tomar una decisión. O le creemos, y si usted no le cree a Pedro, entonces no venga más a la iglesia. Porque ¿para qué? Pero si le creemos a Pedro, entonces nosotros debemos vivir de manera agradable a Dios, no solamente venir a la iglesia, sino, dice la Biblia en 1 de Pedro, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Dice el Señor: sed santos porque yo soy santo. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos estas dos promesas, pero cuando vamos al Antiguo Testamento, la pregunta es: ¿por qué leer el Antiguo Testamento? Entonces, en el versículo 19, Pedro nos empieza a dar a nosotros dos propiedades importantes del Antiguo Testamento. Primero, versículo 16 dice: tenemos la palabra profética más segura. Usted tiene que entender algo. Cuando usted lee esto, usted tiene que saber por qué es importante saber que estaba hablando del Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento ya no hay profecía como la que había en el Antiguo Testamento. ¿Y qué está hablando Pedro? ¿De qué viene hablando Pedro? Pedro está hablando de Jesús. Y la palabra profética es la palabra que decía que Jesús venía. Tenemos la palabra profética, la palabra que decía que todo lo que Pedro habló, la palabra profética ya lo había anunciado. Tengo la palabra profética más segura a la cual hace bien en estar atento. Jesús dijo a los fariseos en Juan 5:39: ustedes escudriñad las escrituras porque a ustedes les parecen que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando usted se va a la Biblia, usted encuentra desde Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El problema que tenemos es que nosotros no entendemos que el Dios de ahí no es singular, es un plural. Son más de uno. Y en ese plural estaba Jesús. Pero cuando llegamos al versículo 3, Dios hace algo interesante. Que esto puede confundir a los testigos de Jehová, pero a mí no me confunde. Él nos da una semblanza de Jesús. Primero dice: sea la luz, y
Juan nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra. Esa palabra que dijo, sea la luz, era Jesús. Pero además de eso, si usted se da cuenta, la luz no fue creada después del sol, ni siquiera a la par. La luz existía y el sol no existía. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 1 dice, esta luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Por qué es una luz verdadera? Porque no depende de nada, solo depende de sí mismo. Cristo es la luz verdadera, la que no depende del sol, ni de un fósforo, ni de leña, ni de un filamento, ni de un gas. No, Él es la luz verdadera. Desde el principio la Biblia nos está hablando de Jesús. Y al final termina hablándonos de Jesús. Todo es Jesús desde el principio hasta el fin. Entonces, la palabra profética nos está hablando de lo que los profetas hablaron. En el capítulo 1 de primera de Pedro, Pedro dice de la siguiente manera, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas lo anunciaron, lo dijeron. Por eso es que cuando usted oye, no, que vino el profeta tal, no haga caso. No haga caso, eso se terminó. Jesús dijo, los profetas, la ley y los profetas eran hasta Juan. Eso lo dijo el mismo Jesús. No se deje engañar. Y cuanto a los apóstoles, Apocalipsis dice que en la Gran Jerusalén hay 12 columnas, que son los 12 apóstoles del Señor. No hay más. Si hubieran habido 17,000 columnas ahí, porque tantos apóstoles que hay ahora que yo no sé, en el templo no habría espacio para las paredes ni para pararse en ese templo de tantos apóstoles que hay, porque tendríamos tantas columnas en ese templo. Son solo 12. Pero hay quienes quieren tener más revelación que Pedro y que Juan y demás. No. Algún día les voy a hablar de los apóstoles que aparecen en la Biblia, que no son los 12, pero eso lo podemos ver en otro momento. Pero no es como muchos quieren hacer ver, como que ellos tienen revelación nueva. Cualquiera que le diga a usted que tiene una revelación nueva, usted, otro día hablo contigo, me voy. No hable con él. No pierda su tiempo. No deje que lo mareen. No dejen que lo distraigan. No deje que le enseñen locuras. Ellos, bueno, mejor no sigo hablando porque ya me metí en problema al principio y bueno. Es la palabra profética más segura porque todo lo que tenía que cumplirse se cumplió en su tiempo. Y lo que falta por cumplirse se va a cumplir en su tiempo. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Ok, cuando los profetas hablaban, mira, dice, habiendo en el pasado, no hay más profetas. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Quién era el que hablaba cuando hablaban los profetas? Era Dios. Pero dice, ahora nos ha hablado por el Hijo. Moisés dijo, a Dios le dijo a Moisés, profeta como tú le levantaré de entre su pueblo, a él oíd. Ese profeta es Jesús. Y nosotros tenemos que procurar oír lo que Jesús dijo. Lo que dijo cuando vino y lo que dijo a través de sus apóstoles, que fueron 12. Lucas no era apóstol, Marcos no era apóstol, pero ellos transmitieron lo que otros apóstoles dijeron. Y nosotros tenemos que estar claros porque la Biblia habla bastante claro del asunto. El asunto es que tenemos que leerlo y entenderlo.
En los evangelios encontramos cientos de profecías acerca de Jesucristo que se fueron cumpliendo una a una. Desde el embarazo de su mamá hasta su muerte y resurrección, todo estaba profetizado. Cada cosa que pasó en la vida de Jesús, todo estaba ya escrito. Ya los profetas lo habían escrito y habían hablado de él en el pasado. Ya no hay nada nuevo que decir con referencia a eso. Lo que tenemos que hacer es venir aquí y escudriñar para poder saber lo que ya se dijo y aprender de eso. Si nosotros nos ponemos, mire, dice, y aquí está parte de la importancia de entender lo que la Biblia dice. Porque, ¿qué es lo que están diciendo estos 3 versículos? Tenemos también la palabra profética más segura, el Antiguo Testamento, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Okay? ¿Debemos leer o no el Antiguo Testamento? Pero ¿cómo debemos leerlo? Con atención, a la cual haces bien en estar atentos. Debemos estar atentos a lo que dice el Antiguo Testamento. Ahora, Pedro escribió esto cuando el Nuevo Testamento no existía. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De qué está hablando? Mire, a usted seguro le pasó, le está pasando, y quizás le seguirá pasando como a mí. Yo leía y leía y leía y no entendía. Y esto es para muchos que, pero pastor, yo no entiendo. Siga leyendo. Yo leía y leía y leía y no entendía. Pero ¿qué dice ahí? A las cuales hace bien en estar atento. El lugar oscuro es tu corazón. ¿Por qué está oscuro? Porque no entiendes la palabra. Pero si estás atento, si te mantienes buscando, si te mantienes leyendo, llegará el momento en que la luz va a entrar y vas a entender. El lucero de la mañana es la palabra que ilumina mi corazón y me da entendimiento por Jesucristo. Puedo entender a Cristo. No es que Él viene y se entroniza delante de mí, es que yo ya entiendo lo que la palabra dice de Cristo. Pero no va a pasar si yo me doy por vencido. Si yo digo no se puede, nadie puede al principio. Todo el mundo tiene que meterse y meterse y meterse y meterse. ¿Usted cree? Yo leí, no sé, yo creo que como 10 veces. No sé. Vamos a decir que 5 veces. Este pasaje lo he leído no sé cuántas veces anteriormente, pero para poder pararme aquí y entender lo que esto decía, tuve que leerlo unas 5 veces más. Porque no es que yo me paro aquí y el pastor es sabio. No, yo tengo que meterme y mantenerme atento a ella para poder que el Señor me pueda hablar. Es muy romántico y es cierto que el lucero de la mañana es Jesucristo. Pero imagínese a Jesucristo sentado ahí con los brazos cruzados en su corazón. No, lo que usted tiene que entender es que Cristo es la palabra y Él nace en su corazón cuando usted la entiende. Si usted puede leerla toda, puede tenerla en la memoria, pero no la entiende, no le sirve de nada. No hay luz en usted, está en oscuridad todavía. Pero cuando la entiende, cuando usted la entiende, cuando yo la entiendo, es otra cosa. Y para entenderla tengo que estar atento. Y si así es con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento no es tampoco distinto. Porque usted vaya a leer cualquiera de las cartas de Pablo y léala así de rapidito a ver si la va a entender. O esta misma carta de Pedro. Nosotros tenemos que leer la Biblia con atención para poder realmente saber lo que ella está diciendo. Cuando nosotros vamos a leer el Antiguo Testamento, debemos estar claros quién fue el que lo inspiró. O sea, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. En otra versión dice, no es de interpretación personal. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Y hace un ratito le cité Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. O sea, la palabra, lo que ellos escribieron fue inspirado por Dios.
Y yo, en uno, perdón, en uno de los devocionales de estos días, no sé si ya lo pasé, creo que es el de hoy, no sé, no me acuerdo, sí, creo que es el de hoy. Les comentaba que a veces me siento con mis amigos los doctores. Yo no me siento, en realidad yo estoy en la oficina y llega el otro y el otro está ahí. Y empiezan a hablar de cosas que el otro y otro, y yo estoy oyendo ahí. Y como dicen por ahí, como que lo único que me falta es chiflar, porque no entiendo nada. Están hablando dos doctores, dos de los doctores mejor preparados de este país. Y si uno de ellos no se baja de su altura a la mía para explicarme lo que están hablando, yo no entiendo. Cuando estaba de vendedor, que vendía computadoras, yo era el vendedor más aventajado de mi compañía. O sea, no es por hacer el arte, esta es la primera vez que lo digo, pero en realidad era así. Yo era el vendedor con mayor conocimiento de la compañía. Y tenía como cliente al Chase Manhattan Bank. El Chase Manhattan Bank tenía a un jefe adulto y 4 muchachos. Y yo me sentaba a hablar con ellos y no entendía. Empezaban a hablar de cosas que, algunas que ni siquiera han llegado aquí a Panamá. Pero yo estaba sonreía, como si entendiera algo. Me hacía el bobo y ya, eran mis amigos, así que estábamos bien. Ellos tenían que bajarse para poder explicarme. Ahora, estas personas de las que yo estoy hablando son simples seres humanos. Son simples seres humanos, no importa cuánto sepan, son simples seres humanos. Ellos no entienden cómo se mueven los planetas. Ellos no entienden, aunque el ser humano habla de la expansión del universo, el ser humano no lo entiende. Todo lo que mis amigos hablan, Dios lo entiende a la perfección, pero si Dios se pone a hablar con ellos, ellos no entienden. Y usted pretende entender la palabra de Dios, de un Dios infinito, simplemente con leerla. No, si el Espíritu Santo no se la revela, usted no entiende nada. Si el Señor no se baja de su altura y viene y le explica, usted no va a entender, como yo no entendía a mis amigos. Él tiene que descender, Él fue el que la inspiró, Él fue el que la motivó. Él escribió esto, sabe lo que escribió, cómo lo escribió, por qué lo escribió. Si usted quiere entenderlo, tiene que preguntarle a Él. De otra manera no va a entender nada, nunca, jamás. Solo el que la inspiró puede revelar lo que hay en ella. Y el hecho de que el Espíritu Santo haya sido el que inspiró la Biblia, solamente ese hecho hace de que este libro sea distinto y de que sea seguro buscar en ello la verdad. Hay dos situaciones en las que nosotros no debemos encontrarnos en cuanto al conocimiento de Dios. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire, la razón por la cual el cristianismo tiene tantos problemas es porque hay muchos cristianos que se mantienen ociosos, así como dice aquí, ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de Cristo. La palabra ociosos es en el original argos, y aquí voy a empezar a hablar un poco de griego ahí. La palabra es argos, que significa sin actividad, significa inútiles. Nosotros no podemos darnos el lujo de estar inútiles en cuanto al conocimiento de Cristo, de estar ociosos, sin hacer nada. Ay, es que no tengo tiempo. Ajá. ¿Y qué hiciste después que te levantaste? No, es que mejor no le digo que estaba viendo televisión. Tenemos que empezar a redimir el tiempo.
No debemos estar perdiendo el tiempo, debemos pasar mayor tiempo posible aprendiendo de Cristo en su palabra. Usted puede coger todos los institutos bíblicos del mundo, pero si usted no va con un corazón sincero y le busca, no va a aprender jamás de Él. Es Él el que nos enseña acerca de su palabra. Y créame, yo quisiera que todos vayan al instituto bíblico, pero eso no va a hacer la diferencia si usted no tiene un corazón recto. Dicho de otra manera, nosotros debemos estar ocupados en aprender de Cristo. Segundo, sin fruto. La palabra es acarpos, dice estéril, vacío. Usted no puede ser estéril en cuanto al conocimiento de Cristo. Y eso yo me puse a pensar y el conocimiento de Cristo debe producir algo en mí. Yo debo producir algo a través de lo que Cristo me da. Una de esas cosas que puedo producir es que otros aprendan de Cristo. Pero yo no puedo enseñar de Cristo si yo no he aprendido primero. Debemos estar produciendo fruto en cuanto a que otros le conozcan y sepan quién es Cristo. Yo debo poder hablarle a la gente con libertad. A mí nunca me han gustado que me encajonen en versículos ni en nada. Yo cuando llego a hablarle a la gente, y veo lo que están haciendo, converso con ellos y en base a lo que se dé, les hablo de Cristo. Pero no pudiera hacer eso si yo no conociera su palabra. Si yo no pudiera saber que no tuviera una variedad, un abanico de versículos que citar de acuerdo a la situación que se presenta. Y para eso necesito meterme, necesito estar buscando constante de Él. Para no estar ociosos y sin fruto, hay dos cosas que debemos hacer. Primera, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Lo primero es que tenemos que hacer firmes nuestra vocación. Hacer firme significa que debemos ser constantes en estas dos cosas. Hacer firme significa yo tomé la decisión y por ahí me voy. Hay gente que dice desde niña o niño, yo quiero ser maestro. Y el papá dice, yo quiero que seas doctor, yo quiero ser maestro. Y el papá hace todo, le paga todo y hace todo, y el chiquillo es maestro. ¿Por qué? Porque desde chiquillo decidió ser maestro y va a ser maestro. Hay otros, me dice, como ustedes saben, los dos doctores son amigos míos, pero el cardiólogo estuvo conmigo en la escuela. Y me dice el hermano un día, él desde que era niño dijo, yo voy a ser doctor. Y fue doctor. Eso es hacer firme mi vocación. Yo tengo un llamado. La vocación es un llamado. Te llamaron a Dios, tiene algo para ti, te llamó a eso. Tú mantente firme en eso. Mantente firme en lo que Dios te llamó. Y la otra palabra es elección, que es muy similar. Pero mira, una de las cosas que a mí me hacen mantenerme firme cuando las situaciones se ponen difíciles, cuando hay problemas, cuando pareciera que todo está contra mí, es que yo sé que fui escogido por Dios, fui elegido por Dios. Y como yo sé que fui elegido, simple y sencillamente solamente Dios puede decirme cuándo me voy a mover a donde me tenga que mover. No me voy a mover por circunstancias, por situaciones, porque alguien dice, me muevo porque Dios me mueve. Hubo un predicador por allá por 1800 y tanto, que el hombre pasaba siempre por una iglesia y él deseaba ser pastor de esa iglesia. Cuando lo contratan para ser pastor de la iglesia, los que estaban allí antes no lo querían. Y en ese tiempo las bancas tenían dueños. Y los que no lo querían, ¿saben lo que hicieron? Encadenaron las bancas para que nadie se sentara. Y dice que estuvo predicando 12 años en esa situación.
porque él tenía un llamado. Él había sido elegido para eso. Y a los 12 años la situación cambió. La mayoría de nosotros, incluyéndome, no hubiera durado ni un año. Pero él duró 12 años. Entonces nosotros tenemos que estar claros en algo. Tienes que saber quién te llamó y tienes que saber a qué te llamó y mantenerte firme allí. Ahora, la fórmula del apóstol Pablo. Digo, el apóstol Pedro, perdón. La fórmula del apóstol Pedro, ya lo hemos visto muchas veces. ¿Ok? Y yo espero que el Señor me aporte algo nuevo para que no sea tan monótono, pero la fórmula del apóstol Pedro inicia en el versículo 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué? Dice el versículo 4, que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué tengo que tener primero para poder añadirle virtud? Si no tengo fe, olvídelo. Si usted realmente no cree en Jesús, olvídelo. Si usted no cree que Jesús le puede sanar, olvídelo. Si usted no cree que Jesús le puede dar un mejor trabajo, olvídelo. Si usted no cree, no cree. Ahora, la palabra fe es pistis, que en el sencillo es fe. Pero lo que significa realmente es estar persuadido, estar convencido totalmente. Usted debe estar convencido totalmente acerca de Cristo. Y déjeme abrirle un poco los ojos. Porque estar convencido acerca de Cristo no es creer que Cristo murió en la cruz. Eso es solo una parte. No es que Cristo murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Eso es una parte. Porque además de eso, Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Además de que Cristo es 100% Dios y 100% hombre, Cristo va a venir. Además de que Él es 100% Dios y 100% hombre, Él está habitando en los cristianos por medio del Espíritu Santo. Además de todo eso, Él tiene poder para sanar, Él tiene poder, pero además de todo eso, Él es soberano y Él decide lo que hace, cuando hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Si usted no logra, y todavía hay más cosas, si usted no logra entender la integridad de Cristo, o sea, todo lo que Él es, no está creyendo en Cristo. Por eso es que les decía hace un rato la importancia de conocer lo que está diciendo la palabra, de estudiarla y saber lo que Dios está diciendo. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Entonces, lo primero que necesitamos es estar totalmente convencidos de quién es Cristo, para entonces añadirle virtud. ¿Y qué es virtud? La palabra en el original es arete. ¿Qué significa arete? Mire, esto es revelador. Y para los varones que están aquí, porque la palabra significa hombría. ¿Y qué tiene que ver con eso? Bueno, porque la palabra hombría está relacionada con valor y con excelencia. Y bueno, quizás a algunas mujeres feministas no les guste el asunto, pero eso es así. Entonces, es al añadir a la fe el carácter de un verdadero hombre, el cual se muestra por el valor y por la excelencia de su trabajo, de sus acciones. O sea, es añadir excelencia a mi fe. Yo tengo fe, entonces voy a moverme, voy a actuar con excelencia en base a esa fe. Entonces, a esa fe, a la fe le añado virtud, a la virtud le añado conocimiento. Porque ¿qué pasa? Nosotros todos somos limitados. Y hay cosas que ignoramos y cosas que conocemos. Pero ¿qué pasa? Nosotros al ignorar ciertas cosas nos vemos limitados en nuestro crecimiento. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar esa barrera. ¿Cómo? Adquiriendo conocimiento que anule la barrera de la ignorancia que nos impide avanzar. Debemos añadir conocimiento a la virtud, a la fe y a la virtud, para que podamos ir más lejos, para que podamos avanzar más. Y luego dice que
Al conocimiento tenemos que añadirle dominio propio. Y me gustó que la palabra dice que es específicamente continencia. ¿Por qué? Porque la palabra dominio propio, al ser continencia, significa que yo me abstengo de hacer lo que no conviene. Que yo me contengo. De repente me quiero exaltar porque tengo tanto conocimiento como la pasó el apóstol Pablo y yo tuve que mandarle un aguijón. Pero como yo sé que eso no conviene, o de repente voy a hablar aquí de algo y yo me abstengo, me contengo, se llama dominio propio. Es no hacer lo que no conviene porque no conviene, por más que quiera hacer otra cosa. Y al dominio propio le añado paciencia. La palabra paciencia en este texto es hupomone, significa resistencia o aguante alegre, significa constancia. Es mantenerse avanzando, rápido o lento. Es no dejarse dominar por la pereza, ni dejar que las situaciones externas nos desvíen del propósito. Yo tengo paciencia, yo voy avanzando al ritmo que puedo avanzar, pero sigo avanzando. Me mantengo fiel, me mantengo contento, me mantengo alegre. En medio de situaciones difíciles me mantengo enfocado y avanzo. Eso es la paciencia de la que nos habla aquí. Luego dice, a la paciencia, piedad. ¿Y qué es la piedad? Bueno, la piedad es actuar de la forma que se espera de una persona religiosa. Con compasión, con amor, con misericordia. Todos esos son componentes de la paciencia, de la piedad. A la piedad le añadimos afecto fraternal. La palabra es Filadelfia, amor filial. Es amar a los demás como amaríamos a un buen hermano, a un hermano con el que tenemos una muy buena relación. Y al afecto fraternal, afecto filial, le agregamos amor, el ágape, el amor que se entrega, que se da porque yo quiero darlo. Que no me importa que no me ames, yo te amo igual. Que no me importa que me desprecies o que me trate mal, yo te voy a amar. No es un amor que soba y que dice, ay, pobrecito, no. Es un amor que sabe actuar con firmeza cuando es necesario hablar con firmeza y que sabe también a bajarse y acariciar cuando es necesario acariciar, cuando es lo más apropiado. No es un amor que se entrega simplemente porque, ay, pobrecito, no. Eso no es amor. El verdadero amor sabe poner restricciones cuando llega el momento. Es balanceado, es equilibrado. Y para poder nosotros hacer todo eso tenemos que ir a la palabra. El apóstol Pedro nos dice que si estas últimas 8 cosas que acabamos de estar en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Cristo. ¿Y dónde adquirimos el conocimiento de Cristo? En la palabra. Entonces, si yo quiero añadir a mi fe virtud, entonces estaré poniendo todo mi valor y excelencia con la idea de saber más de Cristo. Y por eso busco conocer más y más, busco adquirir conocimiento, de modo que tengo que ir a la palabra, que es donde encuentro la información acerca de Cristo. Veamos en forma de resumen. Debo añadir a mi fe 7 cosas más. Debo afirmarme en mi vocación y excelencia. Espérese. En mi vocación y elección. No excelencia. En mi vocación y elección. Para ambas cosas yo necesito la Biblia, porque ahí está el conocimiento acerca de Cristo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos enseñan acerca de Cristo. Deje de estar buscando promesas vacías. Y no son vacías
porque las promesas del Señor se cumplen. Son vacías porque yo las busco simplemente como promesa y no con un corazón que quiere agradar a Dios. Y cuando usted busca las promesas en la Biblia sin un corazón que quiere agradar a Dios, las promesas que usted está recibiendo son promesas vacías, porque aunque tengan la palabra de Dios, no tienen la promesa de Dios. No están respaldadas por Dios porque usted no está obedeciendo a Dios. Hermanos, no es justo que nosotros querramos coger una semana en el año para exaltar la muerte de Cristo. No es justo que querramos coger un día del año para exaltar el nacimiento de Cristo. No es justo que nosotros querramos coger un mes en el año para engrandecer o hablar de la Biblia. Si Cristo no nace, no muere. Y si Cristo no muere y resucita, usted y yo no seríamos salvos. Y si no tuviéramos la palabra, no sabríamos nada y estaríamos adorando ídolos porque eso hacían nuestros antepasados. Pero gracias a Dios que a nosotros nos llegó la palabra y que hoy, por medio de la palabra, nosotros podemos dejar toda esa idolatría y adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos.